Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Si me das la primera, por favor. Listo. Bueno, antes de hablar de cambio climático, yo tengo que llevarlos por un mundo de químicos para que entiendan por qué el cambio climático tiene que ver con la salud mental. Esta es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que está desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Ustedes pueden rescatar este término de bienestar mental, lo que eso signifique, porque sobre todo ustedes, bienestar lo van a calificar cada uno de una manera distinta. Pero es una definición que ha subsistido porque es una definición totalmente cobarde. Es una definición de salud que deja abierto todo y no se compromete a nada, ni tan siquiera definir el término bienestar. En cambio, si hablamos de salud como un derecho humano, el bienestar lo podemos ver en todos estos elementos. ¿Sí? Comer bien, tener agua potable, y entonces empieza a verse que la salud no tiene nada que ver con médicos o con personal de salud, sino que la salud es responsabilidad de un montón de disciplinas, inclusive de las ingenierías, y que no hay manera de que tengamos salud con escuelas de medicina o facultades de enfermería. La salud es algo tan complejo porque requiere absolutamente hasta de la educación. En ese escenario de la salud como derecho humano, destaca uno de los derechos más interesantes, que es el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes. Y en este escenario, el principal derecho es el derecho a la prioridad. No es cierto que niños y mujeres primero, es cierto que niños primero. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar en la población infantil. Primer dato, esto es el rezago en el neurodesarrollo de una comunidad indígena de la Huasteca Potosina, y antes de los 5 años, ya 75% de los niños tienen un problema de neurodesarrollo. Entonces, ese es el tabique sobre el cual pretendemos construir una nación. Un tabique afectado por el neurodesarrollo. En esta imagen, ustedes pueden ver que los niños viven en pobreza, sin servicios de salud, y muchos de ellos han tenido eventos de hambre. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido hambre, porque hambre no es no desayuné. Hambre es no desayuné durante un mes. Entonces, esta es la realidad a la cual debemos de enfrentarnos. Esto es México. Ustedes pueden ver la diferencia de un cerebro de un niño recién nacido, de una madre bien nutrida y de una madre con desnutrición crónica. El número de fibras cerebrales es totalmente diferente. Por eso los niños de la Huasteca tienen problemas de neurodesarrollo. Pero además del hambre y de la inteligencia de la madre y del nivel socioeconómico, está la violencia. Violencia, imagínense nada más el impuesto cognitivo que tienen los niños de Culiacán hoy en la mañana. ¿Sí? Y está perfectamente estudiado en escenarios de guerra. En escenarios de guerra, cómo disminuye la inteligencia de la población infantil. Entonces tenemos
un montón de limitaciones sociales y un montón de limitaciones que tienen que ver con el estado actual de la violencia. Y a todo esto le añadimos un nuevo término: quimicalización de la vida. ¿A qué se refiere la quimicalización de la vida? A que estamos expuestos literalmente a decenas de miles de sustancias químicas todo el día, todos los días, toda nuestra vida. Este grupo de investigadores colectó la información que se tenía de los 10,000 químicos más usados y más producidos. O sea, los químicos top, los químicos que más encontrarían ustedes en un supermercado, en una tlapalería, los que más se venden y se producen. Pues resulta que de esos químicos nada más tenemos datos toxicológicos para el 25%. Es decir, no sabemos si el resto son neurotóxicos o no. Pero paremos y digamos, ok, vamos a trabajar con esto. Es más, paremos. Vamos a trabajar nada más con los 10 más importantes. Resulta que muchos son neurotóxicos y muchísimos afectan el coeficiente intelectual. Ya lo sé. Coeficiente intelectual puede no ser sinónimo de inteligencia, pero también sé que gracias a que se mide el coeficiente intelectual fue posible quitar el plomo de las gasolinas y vamos a quitar el flúor de las pastas dentales. Y ahorita van a ver por qué. Cuando hablamos de químicos, importa cuánto, ¿sí? Si es poquito químico o mucho químico, la dosis. Pero es muchísimo más importante el cuándo, porque no es lo mismo exponerse a los 30, 40, 50 años que en la etapa fetal. Pero además, como el sistema nervioso se desarrolla durante los primeros 20 años de vida y sobre todo en las primeras etapas después del nacimiento, entonces la madre y el niño recién nacido, la madre y los niños de hasta 10 años de edad tienen que protegerse no solamente de lo social y de la violencia, sino de los químicos. ¿El quién? Este es un chiquito de 16 años, minero artesanal de mercurio de Querétaro, desnutrido, consume drogas. ¿Sí? Este es mi hijo. Bien nutrido, no consume drogas. ¿Sí? Pero no es lo mismo quien está expuesto. ¿El qué? No es lo mismo mercurio que plaguicidas, que la sal de mesa. Ups, no es cierto. ¿Por qué? Entonces nos enfrentamos a esta realidad. Comunidades contaminadas que tienen amenazas químicas, físicas, como el cambio climático, biológicas, el Zika, sociales. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empiezan los investigadores? Llegan los investigadores y te dicen, no, güey, yo soy el experto de la A, pero de la A de químicas. No, güey, lo verde, la neta, es la A de sociales. ¿Y cuál es el objetivo del investigador? Publicar. Estar en el SNI. ¿Cuál es el objetivo del político? Reelegirse. ¿Cuál es el objetivo del profesional de salud? Subsistir, tener un empleo. ¿Y quién habla por los niños? Estas son las comunidades contaminadas.
Estas son como se ven las comunidades contaminadas en la Ciudad de México, en Yucatán, en Querétaro, en la Huasteca Potosina. Lo que pasa es que nuestra angustia, nuestra impotencia, las hace invisibles. Y entonces creemos que todo es Plaza San Luis. Pero la realidad, el México real, el México del 60% de los mexicanos, es este. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan que en Tikul, Yucatán, se hacen más zapatos que en León, Guanajuato. Pero en Tikul, Yucatán, son indígenas mayas. Y quienes ponen los solventes son los niños. O sea, esas son las realidades que hay que visibilizar. Nos vamos a visibilizar. Vamos a jugar por 10 minutos a visibilizar. Aire. Esta cifra es impresionante. La traduje porque la tomé como viene de la fuente que es la Organización Mundial de la Salud, no Greenpeace. 93% de los niños menores de 5 años del mundo viven en condiciones no sanas de aire. ¿Qué carajos tiene que ver aire con la salud mental? Bueno, primero vamos a hablar los escenarios de contaminación de aire. Por supuesto, las grandes metrópolis y los 4 millones de automóviles que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero resulta que los escapes están a la altura del tracto respiratorio de los niños. Y las partículas que se emiten, tómense un cabello, tómense. Ok. Ahora jálenselo. Ay. En ese cabello, en el diámetro de ese cabello, caben 10 partículas de 10 micras. Y caben 40 partículas de 2.5 micras. O sea, el diámetro de un cabello, es 40 veces más grande que una partícula de 2.5 micras. Esa partícula, por supuesto, chiquitita, puede entrar hasta los pulmones. Pero esa partícula no va solita, va retacada de contaminantes. Entonces, a través de la inhalación, penetran al cuerpo humano y entran a la sangre vía pulmonar los compuestos químicos. En San Luis Potosí tenemos coches, camiones, ladrilleras. Ahí está el humo de las ladrilleras. Esta es la comunidad indígena de Tocoy, en el municipio de San Antonio, a las 6 de la mañana. El nivel de contaminación es más alto que la Ciudad de México en este momento y es nada más por quema de basura. Y estas son las mujeres indígenas que todos los días están expuestas en este escenario, y en este escenario el nivel de contaminación de ella en este escenario, esta es la Ciudad de México y estas son las guías de la Organización Mundial de la Salud. Todos los días esta mujer está expuesta a contaminantes mucho más graves que los de la Ciudad de México. Todos los días. Ella no tiene, hoy no circula.
Pero además, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Pues en los últimos 3 años ha salido un montón de reportes, entre ellos del Instituto Nacional de la Salud Pública, y acaba de salir la semana pasada uno de Harvard, que demuestran lo siguiente: los contaminantes que viajan con las partículas atmosféricas son capaces de traspasar la placenta, dañan la placenta, inflaman el cerebro y matan las neuronas. La contaminación atmosférica disminuye el coeficiente intelectual de los niños. Ups, aquí están los datos, no voy a entrar en detalle, pero nada más quiero enseñarles que sí hay datos, que sí hay publicaciones, pero lo preocupante es esto. Vean que el aire, la contaminación del aire se mide bien nada más en 7 ciudades. Y ha sido un problema convencer al gobierno del estado en que se tiene que medir la contaminación del aire adecuadamente en la ciudad de San Luis Potosí. Y no hay manera que entiendan, porque les vale madre. Porque están aquí por 6 años y se van. Porque la delegada, porque la secretaria de la SEGAM, lo que menos le importa es la salud de la población. Porque no son servidores públicos. Son funcionarios, pero no servidores. Y se los digo porque se lo he dicho. Y porque lo he escrito en el periódico. Porque verdaderamente es un crimen el que no se mida la contaminación, el nivel de contaminación de aire en la ciudad de San Luis Potosí, desde el punto de vista de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque si no se mide, no se corrige. Y entonces es mejor invisibilizar que resolver. Pero ¿dónde están los profesionales de la salud? Yo nunca he visto a ningún profesional de la salud protestar por eso. ¿Por qué? Porque el sistema de salud de México se basa en la enfermedad, no en la prevención. No hay medicamentos y todo el mundo grita. Pero a mí, ¿de qué me importa un médico? Si yo baso un sistema de salud en hospitales y en médicos, es un sistema de salud fracasado, porque ya me enfermé. Y de lo que se trata la salud es de que no te enfermes, güey. Enfermarte es carísimo para ti y para el sistema. Lavarte las manos, enjuagarte la boca, comer bien. Oye, güey, eso es más barato y además más sano. ¿Sí? Plomo. Esto es plomo. Los niños de México tienen plomo, por todos lados. El plomo disminuye el coeficiente intelectual. Por eso se quitó de las gasolinas a finales del siglo pasado. ¿Cuáles son las fuentes de plomo? La primera es el suelo. El suelo porque los niños comen tierra y porque además cuando juegan, esto se queda en sus manos. Y entre más delgada la partícula, es más fácil que entre al cuerpo, muy sencillo, chupándose la mano. Esto es Chihuahua. El punto 0 es la fundidora de plomo, que ya está cerrada. Los niveles normales de plomo en suelo tienen que ser 100. Ustedes pueden ver que aquí hay 4000, 2000, 200. Conforme me alejo de la fuente contaminante, ¿cómo se traduce esta contaminación del suelo en el plomo de los niños? Esto es plomo de la sangre. Y lo normal es debajo de 5. Vean esto.
Y aquí ya hay una zona comercial y deportiva. No pusieron Villa Magna frente a la electrolítica de zinc. Pintura. Por favor, si ustedes tienen pintura y sobre todo con esmalte y tienen niños, cuiden que no se esté descarapelando la pintura, porque los niveles de plomo en esta pintura, este es un estudio, sí es de Greenpeace, el 100% de las muestras colectadas en México rebasan, esta es la normativa actual, esta es la normativa que se está proponiendo y está a punto de lograrse, rebasa la norma de 90. Greenpeace, bueno, esto lo hicimos nosotros. Vean los valores, lo normal es 90. Hay pinturas que tienen 100,000 de plomo. O sea, verdaderamente uno no entiende, y ustedes se meten a Comex y te dicen, hay dos tipos de esmalte. ¿Y cuál es la ventaja del esmalte sintético, acrílico, que no tiene plomo? Ellos lo ponen. Claro que cuesta muchísimo más que el esmalte que sí tiene metales, que además de plomo tiene otras cosas. Pero no me preocupo del plomo. Doctor, sí, después de esta plática, sí, van a salir enojados conmigo, no me importa. Barro vidriado. Una frase que les regalo, no se les olvide. Al barro, pónganle flores, no frijoles. El barro es vidriado porque le ponen plomo. Y le ponen plomo para que el barro resista la temperatura y dure más. Pero además adquiere este color anaranjado típico, ¿sí?, que nos gusta tanto. Ok, la gente que cocina en barro sabe que las cosas saben más ricas en barro que en aluminio. ¿Por qué? Porque el plomo es dulce, güey. Los romanos le ponían plomo, literalmente le ponían plomo a sus vinos. Y tenían recipientes de plomo para que supiera rica la comida. ¿Ok? Claro que el alimento se contamina. México se puede dividir en tres: norte, centro y sur, de acuerdo a los niveles de plomo en sangre. Y aquí está, arriba de 5. Hasta ahorita no hay un valor seguro de plomo en sangre, pero se decidió el valor de 5 porque es el que más fácil se puede medir. Entonces, tomando en cuenta 5, el 10% de los niños del norte de México tienen plomo. El 20% de los niños del centro tienen plomo. Y 25% de los niños del sur tienen plomo. Todos tienen plomo. Y algún día todos van a ser inseguros. ¿Ok? Ahora vean el barro vidriado. Y lo vamos a ver mucho mejor en estas diapositivas. Los que no están expuestos al barro vidriado tienden a tener menos concentraciones. Los que sí están expuestos al barro vidriado tienden a tener más concentraciones de plomo. En México, el barro vidriado está por todo el país. Hay nuevas amenazas, la basura electrónica, que cuando se quema produce plomo. Y ahora empiécense a espantar. Es increíble que en nuestro México, 12% de las baterías de coches de Estados Unidos
Imagínense lo que es eso. 12% de las baterías de coche de Estados Unidos. ¿Cuántos coches hay en Estados Unidos? 12% legalmente entran a México para reciclar y recuperar plomo. Este no es un estudio mío, ni de Greenpeace, es de la Comisión de Cooperación de América del Norte, del Tratado de Libre Comercio. Demostrar que la misma planta recicladora de plomo por baterías instalada en Indianápolis, con una franquicia en México, con el mismo proceso. La de México contamina mucho más porque no se aplican las normas. ¿Qué tiene que ver eso con San Luis Potosí? Aquí tenemos 2 plantas en la zona industrial que hacen eso. Una de ellas la corrieron de Ecuador por contaminante. De Ecuador. Los dulces. Sí, hemos encontrado plomo en los dulces. Porque el chile tiene la afinidad por atrapar metales. Y hay varios tipos de chile. Por ejemplo, el chile que se cosecha en Zacatecas es muy malo, porque el suelo de Zacatecas está contaminado con plomo. El chile de algunas áreas de Chihuahua o del Bajío es muy bueno porque el suelo no tiene plomo. Entonces, no todo el chile está contaminado. Pero yo a mi hijo le limito los dulces de chile. ¡Ups! Hay otro elemento que también atrapa plomo. Se llama cacao. Hay una página que se llama Chocolate Tóxico. Con eso les digo todo. El problema, otra vez, es la dosis. Si ustedes comen un chocolate a la semana, pues a lo mejor no les pasa nada. Pero si su hijo toma Chocomilk todas las mañanas y todas las noches, y no toma una cucharadita, sino 4 cucharaditas, evidentemente ahí hay un problema. ¿Sí? Y no les voy a decir cuál chocolate es el que tiene más plomo, pero tiene un quinto. Pero sí díganos. ¿Qué? Sí díganos. Pues un quinto. ¿Eh? Arsénico. Estos son los datos antiguos, para que vean que tenemos optimismo. Estos son los datos de Morales en 1980, cuando nosotros empezamos a trabajar y el enemigo era Minera México. Los niveles de arsénico eran altísimos, ¿ven? Contra una zona de la ciudad, contra Mezquitic. Los niños de Morales estaban intoxicados por arsénico no hace mucho, 1980. Y tenían arsénico en la orina. Fuimos el primer grupo, la doctora Jacqueline Calderón, de nuestro grupo, fuimos el primer grupo que demostró que el arsénico causaba problemas de coeficiente intelectual. Ahora ya todo el mundo lo ha repetido por todo el mundo. ¿Sí? Sí se puede. A través de golpes, de denuncias, estudios, y con todo respeto de alguna u otra mentada de madre, logramos reducir la contaminación en Morales. Y sí se pudo. Bajó el arsénico en el aire y bajó el arsénico en los niños. Entonces sí se puede. Esto no lo va a hacer un médico. Va a tener un efecto en salud. Pues yo no soy médico. La actual fuente de arsénico en México es el agua, porque somos un país minero. Y entre más agua usemos, el acuífero va a tener menos agua y los minerales se van a concentrar más.
yo me muero en 10, 15 años. Los chiquitos que están aquí van a tener problemas de arsénico en el agua, porque hay arsénico en San Luis Potosí. Este es el mapa. 10 es el reglamento de la OMS. Vean cómo hay arsénico por todo el país, por arriba de la norma de la OMS. Esta es la norma de México. Vean cómo hay arsénico en el país por arriba de la norma de México. Y esto, pues ya es contaminación. Aquí está San Luis Potosí, sobre todo en la zona de Matehuala. Entonces, sí hay un problema para el futuro desde el punto de vista del arsénico. Pero viene el enemigo que más odio. Y más odio porque ¿cuántos de ustedes se lavaron los dientes? Alza la mano. Okay. ¿Se lavarían los dientes con una pasta dental que tuviera plomo? No. Bueno, se están lavando los dientes con un tóxico que es peor que el plomo. Pero el problema es que cayó en lo que yo le llamo la bronca del cigarro. Cuando todo el mundo sabía que el cigarro estaba asociado al cáncer de pulmón, pero las tabacaleras no lo querían aceptar porque sabían las demandas que se venían. Investigadores de nuestro grupo acaban de testificar ante jueces de Estados Unidos porque el mejor estudio fuera de China que demuestra que el flúor es neurotóxico y que afecta el coeficiente intelectual es de San Luis Potosí, es de nuestro grupo. Y se fue a testificar ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, porque ya empezaron a recibir demandas, porque en Estados Unidos le ponen flúor al agua. ¿Para qué? Para la misma razón de las pastas dentales. ¿Para qué? Para protegerte contra la caries, güey. ¿Por qué protege contra las caries? Pues porque es tóxico, porque mata las bacterias, y si mata las bacterias, a las células no les hace nada. O sea, increíble, es la locura total. ¿Y quiénes son mis enemigos públicos número uno? Personal de salud, los dentistas. ¿Saben cuál es la nueva moda? Atacar la boca de flúor. Esa es la nueva moda que traen los pinches dentistas. Pinches porque saben que el flúor afecta. Y si no lo saben, son corruptos. Porque la literatura está ahí. No se pueden llamar a la ignorancia. Van a ver lo que hace el flúor. Para empezar, disminuye el coeficiente intelectual. Pero además, afecta cosas terribles. Esta es la figura de Ray Osterried. Ustedes la pueden ver y después la pueden volver a dibujar. Y van a tener 1 o 2 errores. Memoria a corto plazo. Vean lo que le pasa a un niño con flúor. Ustedes mejor que yo saben que para que pase esto, verdaderamente las redes están traslocadas. Flúor en agua. En San Luis Potosí existe la mina de fluorita más grande del mundo fuera de Chile, en Villa de Zaragoza. Todo el subsuelo de San Luis Potosí tiene flúor. El agua de la ciudad de San Luis Potosí tiene flúor. ...17 veces arriba de 1.5. ¿Saben ustedes cuánto tiene la pasta dental de flúor? 1000 veces arriba de 1.5. Increíble. Increíble.
Bueno, van a ver algo que entonces terminan dándose un balazo. Esto es una de las injusticias más grandes. Logramos demostrarle al municipio de hace 15 años, o al gobierno del estado, esta tabla. Estos son niños marginados de la ciudad de San Luis Potosí, son niños ricos de la ciudad de San Luis Potosí. La diferencia de coeficiente intelectual. Sí, puede haber otros factores. ¿Ok? Pero uno de ellos pueden tomar y cocinar en agua embotellada libre de flúor y ellos no. Porque no tienen dinero. O sea, por no tener dinero, tengo 10 puntos de intelecto menos. ¿Quién se va a quedar con los mejores trabajos? ¿Quiénes van a ganar más? ¿Sí? Y ellos, al no ganar más y al no tener buenos trabajos, ¿a qué se van a dedicar? Porque también quieren invitar a la novia al cine. Esa razón permitió hace 15 años tener las embotelladoras libres de flúor de San Luis Potosí, las rellenadoras, y que además checamos frecuentemente para que sigan teniendo libres de flúor y ahora de arsénico. Somos la única ciudad que se está rajando la madre para que la población esté expuesta a flúor y arsénico. Porque ya vieron ustedes en el mapa que por todo el país está el problema. Ok, vean nada más lo que sigue. Lo que sigue, y dado por la Secretaría de Salud, donde hay flúor en agua, no le den flúor en la sal. Pero donde no hay flúor en agua, póngale flúor a la sal. Todo el país tiene flúor. Y ahora se ha demostrado que el flúor no solamente afecta el cerebro, sino los riñones. Y esto está dado por la Secretaría de Salud. ¿Y saben cuál fue su justificante? La OMS me lo dijo. Y como somos centro colaborador de la OMS, metimos una solicitud de revisión de toxicidad de flúor y me contestaron, Fernández, es un problema político. Por eso se metieron demandas legales a nivel mundial para quitar el flúor. En Europa ya se está quitando. Pero vean lo siguiente es una belleza kafkiana. Yo no sé si ustedes han leído las letras chiquitas de las pastas dentales, pero vean lo que dice. Es recomendable en niños mayores de 6 años. Los niños de 6 años y menores, usar una cantidad del tamaño de una gota y con adultos. Pero dice por aquí que tengan mucho cuidado para las zonas donde ya hay fuentes de flúor. La pasta dental, güey. Esa que nos recomiendan los dentistas, güey. Dice en letras chiquitas, no usar en zonas donde hay flúor. Y los dentistas traen de moda retacarte la boca de flúor. Ni los dentistas leen las letras chiquitas de las pastas dentales. ¿Y por qué lo tuvieron que hacer? Porque ellos sí saben. Es exactamente el mismo fenómeno del tabaco. Las tabacaleras sabían que causaban cáncer de pulmón. ¿Por qué lo ponen? Para protegerse de demandas. No, güey. Aquí está. Y tienen razón, ¿eh? Ustedes son los culpables. Ustedes son los culpables por no leer las letras chiquitas. Ellos se los están diciendo. ¿Sí? O sea, increíble. Increíble.
Y ya hay pastas dentales, por ejemplo, la pasta dental Vidant, que ya no tiene flúor. Pero entonces tenemos por todo el país arsénico y flúor. Pues resulta que el arsénico y el flúor, en rojo, tienen más efectos neurotóxicos que cuando están solitos. Minería, ya me voy a ir más rápido. Estas son las exploraciones donde hay minas. Estos son residuos mineros, se los dimos a un ratón. El arsénico llegó al cerebro y afectó la dopamina. Los residuos mineros son neurotóxicos. ¿De dónde tomé esos residuos? De Matehuala. Y este es el mapa de San Luis, entonces tenemos la exposición por todos lados. Clima. La sequía causa polvo. Esto es Villa de la Paz y esto tiene arsénico. Desde Villa de la Paz hasta Matehuala llega la contaminación por sequía. Esto es Cedral, por sequía. Imagínense lo que están inhalando esos niños, jugando en jales mineros. Esto es Tamazunchale. Cuando hay sequía, bajan las aguas, entonces quedan al descubierto los sedimentos que vienen de una zona minera de manganeso de Hidalgo. El manganeso es neurotóxico. Vean las diferencias entre esta población de referencia. Tormentas. Esto es Tabasco, Villahermosa, cuando se inundó y entonces todo lo que estaba aquí salió. Se gastó más el análisis químico de Nueva Orleans, de los sedimentos de Nueva Orleans después de la inundación, que la reestructuración de Nueva Orleans. Río Coatzacoalcos, la Huasteca y nuevas plagas por cambio climático. Nuevas plagas, más plaguicidas y más tóxicos, como el fipronil. El Zika. Sí, todo el mundo sabe que el Zika causa problemas de malformaciones cerebrales. Nace el niño de una mamá con Zika. Ups, gracias a Dios, nació normal. Mangos. Ahora se sabe que los niños in útero de madres expuestas a Zika también tienen menor desarrollo intelectual. Mercurio. Con el cambio climático hay más calor. El mercurio volatiliza más. Esta es la zona de mercurio de Querétaro, de la Sierra Gorda. ¿Sí? Y vean los niveles en hoja contra el valor de referencia. Claro que en las zonas contaminadas hay más mercurio en los árboles. Ahora, con tantos tóxicos y tantas fuentes y expuestos desde el día cero, pues deberíamos estar muy mal. Y lo estamos. Estos son los coeficientes intelectuales. Este es el valor de referencia, la distribución de una población normal. Los azules fuertes son los chavos muy inteligentes. Los azules claritos, debajo de 75 puntos, que si aquí hay psicólogos y yo les hablo de discapacidad intelectual, me va a decir, no, doctor, así no se dice. En España sí le dicen. Tienen discapacidad intelectual, menores de 75 puntos de inteligencia. Claro que les cuesta más trabajo aprender. Hay que darles educación especial. Hay que darles educación especial. Okay. Esta es una ciudad, esta es una escuela particular de San Luis Potosí. Vean cómo ya no tenemos tantos inteligentes. ¿Sí? Esta es una escuela rural. Y esta es una escuela indígena. Yo llego a esta escuela indígena con tantas personas debajo de 75 puntos de coeficiente intelectual, de 70 puntos, perdón. Y claro que necesito dar educación especial. Si lo que yo lloro es para que les den educación, porque ni maestros tienen. Las escuelas tienen un maestro para varios grados.
Y ahora ustedes quieren que tenga educación especial. Y ahora quieren que estos indígenas entren a la universidad. Pues lo más tóxico es nuestro silencio, y sobre todo de los profesionales de la salud. Y entonces decidimos hacer este mapa. Es un mapa de escenarios humanitarios. Esto no es un concepto que van a ver en internet. Lo inventamos nosotros para dar en la madre y decir, todas estas zonas, todo lo que no es amarillo y blanco, son escenarios humanitarios. Urge intervenir por problemas de pobreza, de migración, de violencia, de contaminación. Y entonces se creó la agenda social de la universidad. Ya estábamos hasta la madre de que la universidad no estuviera haciendo nada, y el rector, muy buena onda, la verdad es que hay que decirlo, muy buena onda el rector, me dijo, Fernando, manos libres, vías libres, y le dije, y boca libre, y me dijo, y boca libre. Entonces, tenemos muchos programas, les voy a presentar nada más algunos. Lo primero que hicimos fue tratar de crear un sistema de salud basado en la comunidad, no basado en el médico, e insertamos en la Facultad de Medicina una nueva licenciatura de gente que tuviera la capacidad de ir a las comunidades, o de ir a las industrias, o de ir al gobierno, de donde estuviera trabajando, con una visión distinta de una salud preventiva. Y también estamos apoyando a esta carrera de enfermería en la Huasteca y posgrados multidisciplinarios. Después creamos el Centro de Información de Atención Toxicológica en el Hospital Central y trabajamos con 3 grupos: niños, mujeres y trabajadores precarios, alimentando sistemas locales de salud. En niños, ¿sí?, medimos un montón de contaminantes en un montón de escenarios del estado, ¿sí?, en mujeres, además este nombre me encanta, ¿sí?, en mujeres, porque no nada más se trata de la salud, sino de integrarla a la sociedad. Esto es, en serio, el problema del plástico no son las pinches bolsas. Esta botellita, si ustedes la abren y se la toman, la van a poder. Si me paso tantito, me vale madre. Ahora la puedo doblar. Y la puedo doblar porque tiene ftalatos. El problema de los plásticos no son los microplásticos, son los ftalatos. Y esto ya lo gritamos en el Congreso Federal. Una reunión con la industria del plástico. Los güeyes de la industria del plástico creían que veníamos a pelear de que ya no haya bolsas de plástico, de que las pobres tortuguitas, sí, eso es cierto. Sí. Pero el verdadero problema son los ftalatos. ¿Por qué me preocupa eso? Pues resulta que apoyamos al Instituto Nacional de Perinatología en un estudio. Nos mandaron muestras de mujeres embarazadas. Y estos eran los valores que hay en Estados Unidos, Canadá, China, y vean los valores en México. Y vean los valores en la Huasteca. Por supuesto, nos dijeron, no saben medir ftalatos. Ah, no, güey. Nos le mandaron las muestras al mejor laboratorio de salud pública de Estados Unidos, que es el mejor laboratorio de salud pública del mundo. Encontraron los mismos resultados. ¿Por qué hay tantos ftalatos en México? ¿Por qué no hay regulación? Y a nadie le importa medir ftalatos. Entonces todo el plástico tiene ftalatos. Todo el plástico tiene ftalatos. Mi hijo ya no lleva botellitas ni del plástico resistente, aluminio o vidrio. En verdad, aluminio o vidrio. ¿Por qué me preocupan los ftalatos? Son cancerígenos,
están asociados a cáncer de mama, ¿sí? Están asociados a daño neurológico, estamos haciendo cosas padricísimas con mujeres indígenas, con pura metabolómica. Aquí no van a ir los grandes médicos neumólogos. Entonces, les tomamos el aliento, los analizamos, ¿sí? Y se lo llevamos y sabemos ahora una mujer si tiene cáncer de mama o no. Sabemos si tiene cáncer pulmonar o no. Sabemos si tiene EPOC o no. Estamos trabajando con fundaciones internacionales, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Perinatología, con el Instituto Nacional de Cancerología, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Si los médicos no van a ir a las comunidades, nosotros vamos a hacer que verdaderamente haya cobertura universal de salud. Y tenemos un programa para la precariedad laboral. 35 millones de trabajadores no saben que están trabajando con sustancias tóxicas. Entonces ya tenemos pruebas neurológicas, claro que medimos el coeficiente intelectual, tenemos programas de nutrición. Me voy rapidísimo, porque ya me dijeron que ya estoy acabando. Tenemos programas de educación básica, lo más importante. Este es el programa Consentido, y se lo dije a la directora de CONACYT, usted anda muy de izquierda, lo que necesitamos es llevar científicos a las comunidades indígenas, pero no científicos a las comunidades indígenas. Necesitamos científicos indígenas que trabajen en sus comunidades, y ya tenemos 23. Pero pues, el problema no es San Luis Potosí. Coordinamos y lideramos la Red de Salud Ambiental Infantil de México. Ya tenemos estas unidades. Todos los mapas que vieron son de la red, ¿sí? Y ahora tenemos este programa de escenarios humanitarios, que vamos a empezar el del Estado de México, ya estamos haciendo el de Querétaro, y de repente a López Obrador se le sacó esta cosa de crear universidad. Si ustedes se meten al programa de universidades por el bienestar, van a ver que la idea es buena, pero se está implementando muy mal. Son universidades de una sola carrera y de 3 profesores. Y entonces hay una alternativa. O la criticamos y llenamos de meme las redes sociales, que se me hace la forma más cobarde de protestar. O agarramos lo bueno. Órale, güey, ¿quieres jugar a esto? Pero juega bien. Y entonces el chiste es alimentar a estas universidades que tienen un montón de deficiencias, pero están instaladas en lugares estratégicos, y les vamos a ayudar. Y ya le dije a CONACYT que lo vamos a hacer con o sin ellos. ¿Sí? Y ya empezamos con una universidad en Guanajuato. Tenemos ya programas capacitándose a la Autónoma de Querétaro y de la UADY con este tipo de cosas. Estamos trabajando con un ambiente en 2 convenios por todo el mundo y con la Organización Mundial de la Salud en estos países. Cuando ustedes vieron esta imagen alguna vez, todo el mundo la repitió en sus Facebooks y dijeron: ay, pobrecito. Se trata, si ustedes se acuerdan, de un niño migrante que la barca se desbordó y llegó a la playa y apareció muerto, y le tomaron una fotografía. Entonces, pobres migrantes, qué injusticia. Seis millones de niños. 6 millones de niños mueren por causas que podemos prever. Entonces hay que protestar. Y los primeros que tienen que protestar son los profesionales de la salud. Y tenemos que protestar con inteligencia, con
con datos, pero jamás con nuestro silencio a través de redes sociales. Eso es de maricones, eso es de cobardes. ¿Sí? Verdaderamente tenemos que protestar y gritar, porque los profesionales de la salud tenemos que ser los que estamos enfrente del problema, no atrás recibiendo a los heridos y a los enfermos. Tenemos que preocuparnos muchísimo por las futuras generaciones, porque además ellos van a ser los profesionales de la salud con ustedes, si es que llegan, como le digo yo a mi hijo. Me dijo, ay papá, ya estás ruco. Le dije, mira güey, primero llega, segundo llega sano, no con diabetes, ¿sí? Y tercero llega con trabajo y salario, güey. ¿Sí? Y después me critiques, porque la bronca que traen las nuevas generaciones está rudísima. Pero ¿saben cuál es el primer problema de las nuevas generaciones? Que no creen en sí mismos. No creen en sí mismos. Ustedes no tienen idea de lo que yo he logrado. Gente que ha ido a dar conferencias a la OEA de escenarios humanitarios eran chicos que cuando yo los tomé, ¿sí?, no creían tener la capacidad de hacerlo. Nada más darle seguridad a esos cerebros, puta, seguridad, y de repente una papacha. Y ya pásame la siguiente, porque ya no me da esto. Bueno, esto es un montón de grupos. Mucho de lo que lo dije aquí lo encabeza el doctor Rogelio Flores, ¿sí? Pero somos un montón de gente y un montón de estudiantes por todo el país. Y pues muchísimas gracias por la invitación.